los textos en el Nuevo Testamento que nos enseñan esta realidad, que Jesús es el Rey. También dice que Jesús es el sumo sacerdote. Y vimos también, sobre todo en el libro de Hebreos, vimos algunos textos en el que se nos demuestra, se nos enseña que Jesús era el sumo sacerdote. Vimos que los sacerdotes tenían varios trabajos, digamos, en su ministerio había varias funciones, pero básicamente eran dos. Una, ofrecer sacrificios, cosa que Jesús lo hizo perfecto, además, porque los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios por el pecado y también por los suyos propios. Jesús no tuvo ningún tipo de pecado, por lo tanto no pudo expiar ni pudo sacrificar ningún pecado, ninguna tórtola, ninguna oveja, ni nada, absolutamente nada por sus pecados, porque él nunca cometió pecado. El sacrificio de Jesús fue diferente, él mismo se ofreció, ningún animal, se ofreció él por el pecado de todos nosotros, ¿no? Y vimos que esa función Jesús la llevó, el sacerdote ofrecía sacrificios por el pecado y él mismo se hizo pecado. Por nosotros. Otra de las funciones que tenían los sacerdotes era que intercedían a Dios por el pueblo y se ponían delante, era una de las funciones de intercesión, pedían por el pueblo. Y vimos también cómo Jesús es nuestro sumo sacerdote, el mejor intercesor que tenemos, y cómo Él está de mediador entre Dios y el hombre. Y vimos algunos textos también en los que Jesús vemos que sigue hoy día intercediendo por su pueblo, por nosotros. Estos fueron los dos títulos que vimos en el último estudio. Otra de las cosas que nos enseña la Escritura acerca de Jesús, siguiendo esta línea del rey sacerdote, es que Jesús también fue profeta. Estos tres grupos son muy importantes del Antiguo Testamento: rey, el sacerdote y profeta. Y vemos que Jesús también tiene los tres. Jesús es el rey, Jesús es el sacerdote y Jesús es el profeta. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Y no tengo los vuelos, por favor. Deuteronomio 18, del 15 al 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Muy bien, creo que aquí está hablando, este es un texto, como tantos otros que encontramos en el Antiguo Testamento, es un texto mesiánico. Es un texto porque este profeta del que está hablando aquí va más allá de Moisés, va más allá de Josué, va más allá de los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento. Este es un texto que está incidiendo en el que en el futuro el Señor va a levantar un profeta. Va a levantar un profeta de en medio de tus manos y dice: y pondré mis palabras en su boca. Y es interesante porque nosotros sabemos a raíz porque tenemos toda la Escritura y tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sabemos que este texto es un texto mesiánico que habla de Cristo como el profeta que ha de venir, porque la Escritura así nos lo enseña. Fijaros lo que dice en Hechos capítulo 3, versículo 22 al 26. Hechos capítulo 3, versículo 22 al 26, y otro hermano que busque Hechos 7, versículo 37. Hechos 7, versículo 37. Hechos 3, 22 al 26. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vosotros, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable.
Y todo alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Muy bien, fijaos como aquí Pedro, en esta predicación, Pedro está diciendo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios levantará profetas de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Está haciendo referencia al texto que acabamos de leer en Deuteronomio capítulo 8. Fijaros que ahora en Hechos capítulo 18, en Hechos capítulo 7 encontramos lo mismo. Hechos capítulo 7, versículo 37. ¿Quién lo tiene? Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Es interesante porque fijaros que han pasado miles de años y el Lucas, que está escribiendo el libro de los Hechos, pues recoge lo que Pedro está predicando. Una de las cosas que Pedro está predicando es que está haciendo referencia al texto de Deuteronomio 18, de que profeta os levantará, y él lo aplica a Jesús. Él lo aplica a Jesús. Y ahora, cuando pasa un poco de tiempo, ya no solamente es Pedro quien lo aplica a Jesús. Ahora encontramos que el mismo Esteban, al que van a matar a continuación, después de hacer este repaso histórico de este sermón que él está dando, el mismo Esteban aplica también el mismo versículo. También coge el mismo texto y lo aplica a Jesús. Entonces, lo mismo, fijaros que este, como tantos otros textos, este es un texto que desde el principio, en Deuteronomio y en otros textos también, se ve cómo se está haciendo referencia que en el futuro Dios levantará a un profeta. Hay profetas en el Antiguo Testamento, hermanos, que son impresionantes desde un punto de vista humano. Son hombres que tenemos hombres y mujeres, porque también había profetisas, hombres y mujeres que son de una altura espiritual tremenda. Hombres y mujeres que lo mejor que podemos hacer si nos encontramos es sentarnos a sus pies y aprender de ellos. Encontramos a profetas como el mismo Moisés, era un profeta que Dios le hablaba cara a cara. Encontramos a Isaías, encontramos a los profetas que conocemos también como profetas menores, porque son libros más pequeñitos que los profetas grandes. Encontramos a grandes profetas y a grandes profetisas también, como Débora, como Hulda. Encontramos a mujeres y hombres realmente impresionantes, que hoy seguimos leyendo esos textos y nos levanta el corazón. Pero sin embargo, Moisés en Deuteronomio, según la palabra de Dios, el Espíritu Santo está diciendo: pero no os preocupéis, estos son profetas, son buenos, estos son profetas, van a guiar al pueblo, van a predicar al pueblo, van a enseñar al pueblo, pero os voy a levantar un profeta mayor, os voy a levantar un profeta superior a ti, os voy a levantar un profeta que va a ser completamente diferente. Y efectivamente, y después vemos en el Nuevo Testamento que todos, tanto aquí Esteban como Pedro y en otras lecturas también, ese texto lo aplican a Cristo. Cristo es ese gran profeta que se va a levantar al final de los tiempos, y ellos lo saben. Ellos lo saben y aplican ese texto a Jesús como profeta. Por lo tanto, fijaros que este oficio de Jesús como profeta estaba profetizado y se aplica, y se sabe perfectamente, la iglesia primitiva sabía que Jesús era este profeta prometido. En el capítulo 21 de Mateo 21, versículo 11, Mateo 21, versículo 11, dice, Mateo 21, alguien que no haya leído, Mateo 21, versículo, 10 y 11, Mateo 21, versículo 10 y 11, alguien que no haya leído. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Muy bien, fijaros, hermano, que este es un texto muy interesante,
porque está hablando de lo que hemos visto hace unos cuantos días. La entrada de Jesús en Jerusalén, con todo lo que ocurrió. A partir de esa entrada vemos los acontecimientos que ocurren en lo que conocemos como la Semana de Pasión. Y es interesante, cuando Jesús entra en Jerusalén, toda la iglesia, toda la ciudad se conmovió y hacen una pregunta muy pertinente. Hacen una pregunta que no podemos soslayar, que no podemos dejar a un lado. Es una pregunta que tenemos que responder, cada persona tiene que responder. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y cada persona en este mundo tiene que responder a esa pregunta. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es este? Dependiendo de esa pregunta, de quién sea Jesús, así va a depender la forma de vida que tengamos. Si para nosotros Jesús es solamente alguien histórico, pues será alguien que nos va a dar digamos, una cierta ética, un cierto comportamiento, una cierta manera de ver, incluso lo podemos admirar, pero ya está. Si vemos a Jesús como un impulsor de una religión, lo veremos como eso, como el impulsor de una religión, con una serie de hábitos, con una serie de normas, como todas las religiones, y lo veremos así. Pero si encontramos a Jesús como lo que encontramos en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, que Jesús es Dios, nuestra vida va a cambiar por completo. Y toda nuestra ética, comportamiento, espiritualidad, metas, propósito, voluntad, emociones, todo va a cambiar en función a esto. Esa es una pregunta que todo el mundo debe de hacerse. ¿Quién es este? Y es interesante porque la gente que han contemplado la entrada de Jesús y la gente aquí en la mula, con la ropa, la gente, Osana, Osana, y la gente se quedaba con la boca abierta, ¿no? Con las palmeras, viendo cómo Jesús entraba allí con la bonequilla, y fue un espectáculo aquello. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y la propia gente, a los que preguntaban esto, le decía, este es Jesús el profeta. Jesús el profeta de Nazaret, de Galilea. Fijaros que la propia gente estaba viendo a Jesús, no solamente veían a Jesús como rey, como vimos la semana pasada, como sacerdote, como Dios también, que hemos visto que también es Emmanuel, Dios con nosotros, sino que también lo contemplaban como profeta. No olvidemos que para Israel los profetas fue la columna vertical de su religión. Los israelitas le dan muchísima importancia a los profetas, para bien y para mal, porque cuando obedecían a los profetas más o menos iba bien, pero cuando desobedecían a los profetas siempre les iba mal. Los profetas de Dios, porque también en el Antiguo Testamento nos habla mucho de los falsos profetas. Ezequiel, Jeremías nos habla de los falsos profetas, Isaías nos habla de los falsos profetas, Ezequiel nos habla de los falsos profetas. Encontramos varios profetas en los libros históricos, varios falsos profetas. Es decir, había muchos falsos profetas, pero había buenos profetas. El pueblo de Israel fue muy beneficiado con el ministerio de los profetas, y para ellos era muy importante. Y cuando están contemplando a Jesús, que está entrando aquí, ¿quién es este? Pregunta. Y los que están a su lado, la gente que este es Jesús, el profeta. Es decir, de alguna forma, la gente estaba detectando en Jesús que más allá de sus palabras, más allá de sus hechos, había algo más que un simple hombre. Había algo más. Y ese algo más era que ellos estaban viendo, detectando al profeta. Fijaros que dice, no dice, este es Jesús, un profeta. No dice eso. Que lo podía haber dicho. Está diciendo Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Yo creo que este nombre, el profeta, yo creo que estaba hablando del profeta del Mesías, del que iba a liberar del pueblo romano, no el profeta de Dios, que era el que nos iba a liberar espiritualmente a cada uno. Independientemente de cómo lo entendieran, porque los propios discípulos tampoco lo entendieron. Y los propios discípulos, entre algunos tuvieron más cerquita, pero casi todos tampoco entendieron esta faceta que tú dices. Independientemente de cómo ellos estaban viendo, porque Jesús estaba dando una serie de señales.
y había sanidades y tal. Lo cierto es que ellos llegan a percibir que este hombre es realmente el profeta. Es verdad que quizás no llegaron a percibirlo enteramente como el profeta que le iba a librar de su pecado, que después vamos a otros textos que se ve así, que ahora vamos a ver algunos. La mayoría podía entender que Jesús le iba a librar del Imperio Romano, pero también había gente como Simeón, había gente que conocían las escrituras, conocían las profecías y sabían que iba a venir un profeta que iba a instaurar el reino de Dios. Pues, había mucha gente que eso no lo sabían, pero intuían que era un profeta, y había gente esperando los tiempos de Dios, que Dios iba a enviar un profeta como Moisés, que igual que Moisés lo sacó de la esclavitud hacia la tierra prometida, este profeta lo iba a sacar también de la esclavitud del pecado a la libertad del pecado. Es verdad. Y ese profeta podía ser que los judíos iba a volver Elías. Los judíos pensaban que podía volver Elías, efectivamente. No el clon de Elías, pero sí en el espíritu de Elías, efectivamente. De hecho, eso es. De hecho, no tanto con Jesús no, pero con Juan el Bautista, ellos pensaban que era, pues, que venía en el espíritu de Elías, porque Elías fue un gran profeta. Para muchos el gran profeta. Incluso por delante de Moisés. Pero fijaros que veían a Juan el Bautista como eso, como que era era el espíritu, la fortaleza, el poder, la fe, la visión que tenía él. Sí. Y se dice que ellos pensaban que venía con el espíritu de Dios. Sí. ¿Así? No, hay una mezcla entre profetas o profetas uno, como yo digo. El pueblo dividido de cómo gente esperando y cómo Dios dice, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cómo quise yo recoger como la vecina raza a sus polluelos? Es que estaba leyendo y dice que a Día ya le decían que iban a ver, que le iba a mandar un profeta. Ahí te escucharé. Que oído más sordo. Que no. Y lo anunció varias veces, bueno, sobre todo Isaías. Más claro que fue Isaías, que fue un profeta de los últimos reyes de Israel y de Judá, que anunció claramente que vendría un Mesías y que iba a reinar en Israel, porque lo decía así. Sí. Aunque su reino no era un reino terrenal, era espiritual, pero era el rey de los pueblos. Pero es que duro de escuchar a de Dios que dice, haré, oiréis, que no. Y oye, que dice que no. Estamos leyendo lo mismo que ellos. Corazones duros. Son duros de salir. El profeta le decía, a él oiréis. Por eso se están a la espera. Pero ese corazón duro, que tú dices, sabía que Jesús, el profeta de Nazaret, ese iba a poder cambiar ese corazón. Sí, pero Tienen un corazón duro, pero Jesús tenía la fuerza de ser profeta de Dios, sacerdote de Dios. Ya, pero a lo mejor el día que entienda que Jesús es el profeta, como dice, no vendrá a vosotros hasta que nos digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero fíjate, Conchi, que esto que tú estás diciendo que es muy acertado. No olvides, alguien comentó antes en el tiempo de la oración, creo que fue Fernando hablando con Dios, que decía que podíamos endurecernos. Y de hecho el endurecimiento forma parte del ser humano. O Juan Carlos hablando de los maridos. Alguien estaba hablando del endurecimiento. El endurecimiento es algo que solamente pensamos en Faraón, pero no sé por qué solamente pensamos en Faraón, pero el endurecimiento es algo de todo el mundo. No, espérate. El endurecimiento es parte de todo el mundo, incluidos los clientes. Porque los clientes también llega un momento en que nos endurecemos. Porque el Señor, lo que tú has dicho muy acertadamente, es así. A él oiréis. El pueblo de Israel no lo escuchó. Escucharon algunos.
porque el plan de Dios sigue para adelante. Escucharon algunos, escucharon los... pero fíjate tú que ahora, en esta dispensación, en este tiempo de gracia, pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Cuál es una de las coletillas que dice, por ejemplo, las 7 iglesias de Apocalipsis? Cuando el Señor escribe a las 7 iglesias de Apocalipsis, cuando se ve la carta, ¿cuál es una de las coletillas que dice acerca del Espíritu Santo? Al que venciere. Pero dice una cosa que eso se repite varias veces. Bueno, en todas, al que venciera, pero hay una cosa que dice, el que tenga oídos... Que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, el profeta aquí está escuchar la voz de Dios. Ahora la voz de Dios, el Espíritu Santo, también dice escuchar. Y nosotros, el pueblo de Dios, ahora tenemos que escuchar al Espíritu Santo. Y me da la impresión de que nos puede pasar exactamente lo mismo. Escuchar y no escuchamos, nos endurecemos. No, pero parece como si Dios endureciera al faraón, no. No. El faraón se endurece como el que le dice al niño, te voy a dar una torta que te vas a enterar. Y el niño le dice, me vas a dar dos. Que lo endurece en la manera de que le dice, por ahí no. Dice, por ahí sí. Y se endurece y el choque ese. Pero se lo endureció Dios para poder mostrar la obra que mostró. Conté con eso el caso de Faraón. Faraón es un caso especial porque Faraón era Dios. Para su pueblo era Dios. Sí, el mismo se creía. Lo mismo que le pasaba al César, que se entronizaba y resulta que el primer Dios no es Júpiter, el primer Dios es el César. O sea que cuando una persona se cree que es Dios, como le ha pasado a mucha gente que se han creído que eran Dios, porque resulta de que la historia iba diciendo de que fulanito, al ser entronizado como César o ser entronizado como Faraón, era Dios y no se le podía ni mirar la cara. No sé, lo peor que ocurre es que alguien se lo crea. Entonces, si esa persona se cree que de verdad es Dios, que va a venir que lo he echado yo de aquí y que además viene como un mendigo a decirme a mí que ya hasta que no murieron los primogénitos de Egipto, no dio su gusto ser para nada. Bueno, pero es que siguió la ruta, fue Sí, hasta pero- ese libro que lo quitó de medio, hasta que el Señor era verdad. Pero que la única forma de romperlo fue que muriera su hijo. La única forma de romperlo. Ya después otra vez volvió al vómito. Yo creo que no se enteraron ninguno, porque resulta que luego, 40 años en el desierto, Egipto estaba por su camino, el pueblo de la misma manera. Y Rahab, 40 años, le dice a los esos, sabemos lo que ha hecho Jehová con el pueblo de como yo digo, aquella mujer escuchó y dijo Creyó. que es verdad, 40 años. Siempre hay un remanente que escucha. Ahí está. Pero respecto a lo que hemos comentado de la oración de Fernando, eso, tenemos que tener cuidado de no endurecernos. Por eso el Señor nos avisa que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Porque cuando el Señor nos lo dice, porque nos es fácil. Entonces tenemos que estar siempre expectantes. No temor, no, con temor reverente. De decir, no, Señor, esto a ti no te gusta, esto no lo hago yo y esto no lo digo yo. Ni lo pienso siquiera. Si me viene, quítamelo de la cabeza, Señor. ¿Sabes lo que te digo? Es cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Ese temor y temblor no como un temor de decir, que me van a dar como me coja. Sí, no, reverente, de querer agradarte a ti, si voy a Señor. agradar a mi padre, Sí, voy a efectivamente. Te voy a hacer No, quitarte a ti la gloria, te voy a enriquecer, Espíritu Santo, no lo permitas. Ese temor no es miedo, es amor. Sí, sí. Es diferente. Voy a hacer agradar a mi padre sabiendo que esto le duele. Ese es el temor reverente, el amor. Porque si hay miedo, no hay temor reverente. El perfecto amor echa fuera el Fuera el temor. temor, exactamente. Pero que hay personas que yo no sé si han sido creyentes de verdad o no han sido nunca creyentes, que dejan el camino del Señor. Yo digo, Dios mío, pero esta persona es creyente con lo que está haciendo ahora, con lo que se ve que está haciendo. Por eso es muy oportuno lo que ella ha dicho.
porque lo mismo que pasaba con el pueblo de Israel, que estaba profetizado, que iba a venir el profeta, y que tenían que escucharlo, no lo escucharon. Y en este tiempo, y en la Iglesia de Dios, el otro día en el estudio, el miércoles, antes de ayer, en el estudio de Mutrera, estábamos estudiando acerca de la fidelidad de Dios. Y estábamos hablando acerca de la fidelidad de Dios, estábamos hablando de algunas de las cosas que la Iglesia actúa de forma infiel. Por ejemplo, coquetear con el mundo, vivir de una forma carnal. El Señor es fiel con nosotros, muchas veces nosotros vivimos de forma infiel. Y es interesante que una hermana me preguntó, y dice, Pedro, ¿tú crees que la Iglesia evangélica se puede convertir un día en una religión? Sí. Y yo, Ya hoy en día. y yo le dije, no lo creo, lo afirmo. Estamos ya, la Iglesia evangélica se ha convertido en una religión, absolutamente. Cuando yo conocí a Cristo, yo estaba escapando de una religión. Una de las cosas que a mí me llamó la atención de la Iglesia evangélica cuando yo fue la frescura, la alegría, el amor, la sencillez, y tú veías, y la Iglesia hoy en día, de forma general, siempre hay su remanente, y siempre hay un pueblo fiel, siempre lo hay y siempre lo habrá. Pero es verdad que hoy en día la Iglesia, de forma general, estamos viviendo una religión. En Alemania, hace poco leí en Protestante Digital, la Iglesia luterana, cuando surge la Iglesia luterana, surge por una gran reforma que Lutero y otros reformadores levantan y hacen. Y gracias a Dios que hubo una reforma. Igual que pasó en Suiza, en Dinamarca, en Holanda, todo lo que conocemos con los países de Europa del Norte, ¿no? En Islandia, fijaros, en una isla, ¿sabes? Dios bendijo de una forma impresionante. ¿Qué pasó? Que al cabo de unos cuantos años, ni un siglo llegó, ya era una religión. El luteranismo hoy en día es una religión. Y escuché, el otro día escuché, no lo leí, en el Protestante Digital, que la Iglesia luterana ha dicho a los pastores en Alemania que como los domingos la gente ya no va a la iglesia porque se quedan para ir al centro comercial, para ir al cine, para levantarse tarde, para hacer comida, para arreglar el baño, etcétera, etcétera. Han perdido mucha gente, muchos miembros nominales, como pasa aquí en la Iglesia Católica, que no van a la iglesia los domingos. Entonces le han dicho a los pastores que se sientan en libertad para, si quieren tener, en vez del domingo, tener los cultos principales, que lo puedan tener otro día de la semana. Entonces, una iglesia se puede juntar el sábado, o el viernes, o el jueves, o el lunes, o el martes, y no quitar el domingo. ¿Eso qué significa? Pues significa que están viendo que la iglesia está vacía. Es una religión. Y aquí y nos pasa exactamente a nosotros. Antes ir los domingos al culto, hermano, era muy complicado a alguien faltar el domingo al culto. Muy complicado. Hoy en día la gente falta al culto, pero a mansalva. Las formas de vida, las formas de orar, la ética ha cambiado mucho, las formas de hablar, de vestirnos, hay tantas cosas que han cambiado. Estamos viendo la religión evangélica. Lo que pasa es que dentro del pueblo de Dios siempre hay pueblo de Dios, claro. Pero estamos viviendo la religión evangélica. Una religión. Pedro, la pandemia, cuando se hizo global en otras partes y nos metieron en nuestras casas, ahí desperté yo de muchas cosas que hacía yo como religión evangélica. Desperté de la católica y dije, aquí está la verdad. Pero después a mí me huyeron de muchas cosas que eran religión. Sí. Hoy en día no. Hoy conozco la persona de Jesús, entre comillas, ¿no? Y sé que vengo porque Él es mi Señor, Él es mi pastor. No la religión evangélica. Ahora, puesto que si hay que defender a alguien, defenderé, por ejemplo, ante el Estado, si hay que mandar dinero, poner la cruz, no se la voy a poner a los católicos, se la ponga a la religión evangélica. No se la pongo a ninguno de los otros. Ah, bueno, digo yo, es poner un ejemplo. ¿A qué se la pone tú y...? Yo, nadie. Ah, bueno.
Toda tu iglesia donde estemos congregados. Pero Total, que es verdad que desprezamos. El dinero a la iglesia tiene que darlo tú en la iglesia. No a través del Estado. Sí, sí, sí. Pero que la religión evangélica te enseña la palabra. Y la palabra es la que a ti te lleva a conocer la persona de Jesús. Y como eso ya no hay nada. Sí. Así que fijaros, hermano, que por eso decía que era muy interesante lo que ha dicho, porque lo mismo nos pasa a nosotros. O sea, el Espíritu Santo nos habla y a lo mejor nos endurecemos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Te dice una persona que se endurezca en el Señor y ya no sienta nada, porque es que ya lo hace todo robóticamente, mecánicamente. Ya no siente el Espíritu Santo que te habla en la palabra, que te habla cuando te vas a acostar, incluso en un sueño, o que vas por la calle y te va a hablar, pues no lo sientes. Eso es el envejecimiento. Sí. El envejecimiento espiritual, que es lo que endurece a la persona. Ole, qué maravilla. Mirad lo que dice en Lucas 7, versículo 16. Lucas 7, versículo 15 y 16. ¿Quién lo tiene? Lucas 7, 15 y 16. ¿Alguien que no haya leído? Entonces se incorporó el que había mostrado, el que había muerto, y comenzó a hablar, y le dio a su pareja y le dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Muy bien, aquí encontramos un poco lo que estaba hablando Pepe antes también, y si todo el mundo entendía. Aquí encontramos el milagro, uno de los milagros más importantes de Jesús, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín. Eso es un milagro impresionante. Y fijaros que dice, se incorporó cuando Jesús le dice: joven, te digo, levántate, se incorporó, comenzó a hablar, lo dio a su madre, y fijaros lo que la gente hizo. Y todos tuvieron miedo. Y glorificaban, como cuando tienen miedo, todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y ha visitado su pueblo. O sea, aquí ellos son conscientes de que Dios ha levantado un gran profeta. ¿Hasta qué punto realmente entendieron que era un profeta que iba más allá de la sanidad, de la curación de un alma o de la sanidad de una persona? La verdad es que con el paso del tiempo vemos que apenas se dieron cuenta. Ellos no creían realmente en que Jesús iba a ser. Pero ya ese atisbo estaba ahí. Esa cosa de que este no es un profeta como los demás. En aquella época no olvidemos que no solamente estaba él como profeta o Juan el Bautista. Había un montón de profetas, pero ninguno levantaba la fuerza. Ninguno levantó, ni Juan el Bautista. Solamente el día. No, digo en la época de Jesús, que ya había muchas escuelas de profetas, no solamente en el Antiguo Testamento. En la época de Jesús había un fluir de profetas. Y a los profetas, casi todos los profetas tenían sus seguidores, como Juan el Bautista. Pero el único profeta que realmente hizo milagro de levantar a un muerto, pues eso, por eso la gente está diciendo: Dios ha levantado un gran profeta y Dios ha visitado a su pueblo. Pero aquí lo califican como un gran profeta que nos visita. Y en el capítulo 24 de Lucas, capítulo 24, versículo 19, dice, Lucas capítulo 24, versículo 19, ¿quién lo tiene? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Muy bien, fíjate que aquí encontramos otro pasito más. Aquí encontramos que están en los dos discípulos que están en el camino de Emaús. Jesús se acerca a ellos y le dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces Jesús les pregunta: ¿qué cosa? Como si no lo supiera. Y como el protagonista dice: ¿y qué cosa? Como dice David, pero decirme, ¿no? Y la respuesta es una respuesta tremenda de Jesús Nazareno, que fue varón profeta.
Y no solamente fue varón profeta. Antes hemos leído que decían que el profeta había visitado a su pueblo. Aquí va un poquito más. Y dicen, poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Es decir, y ya ellos habían conocido a Jesús, habían sido discípulos de Jesús. Muchos piensan que eran del grupo de los 70, que estaban con Jesús, habían estado cercanos a Jesús, y estos estaban tristes porque Jesús había muerto. Mira que Jesús había dicho en varias ocasiones que iba a resucitar. No solo, como todos los discípulos no lo llegaron a entender, pero sí dicen, varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Es relativo porque los cercanos a Jesús lo creyeron, pero ya los fariseos, de cómo dice, siendo tu hombre te haces igual a Dios cuando le decías tus pecados te son perdonados, había que quitarlo como fuera. Sí, porque ya le están moviendo el camelo, la ficha ahí ya había que quitarlo. Y lo quitaron. Es que cada vez que así estaban los fariseos, siempre llevaban las espadas, porque era un constante perseguir. Sí, que estaban para matarlos, ya claramente. Sí. Mira lo que dice en Juan, el capítulo 4. Juan, capítulo 4, en el versículo 19. Juan, capítulo 4, versículo 17. Juan, capítulo 4, del 17 al 19. ¿Alguien que no haya leído? Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Qué os parece? Me parece. Me parece que tú... Pero le dio tanta claridad que lo vio claro. Le dijo, como que ya no ni habrá aquí, ni habrá aquí. Se lo dejó claro, sí. Yo me imagino la escena, hermano. O sea, aquí todos tenemos mucha imaginación. Pero imaginemos la escena de esta mujer va allí al pozo. A la hora que fue. Cuando más calor y no había nadie sacando agua. Y está allí Jesús, que le dice a los discípulos, no vamos a un rodeo, vamos a ir por aquí. Es necesario pasar por aquí. Llega allí, los dos allí solos, y allí se entabla esta conversación, una conversación magnífica, o sea, estupenda. Sin venir a cuento. Sin venir a cuento. Venía a cuento porque Jesús lo hizo a propósito. Pero es verdad que fue una cosa así. Jesús ya sabía en su mente y su corazón que iba a tener ese encuentro con esa mujer. Y eso es, se quedan sorprendidos, y cuando Jesús empieza a radiografiarle la vida, no, tú has estado como hombre, tú ahora has tenido 5 maridos. Y con el cabello marido. Y es como si la mujer dice, oye, tú me has espiado. Tú has puesto un detective. ¿Cuántas veces pasa en la predicación de la palabra lo mismo? Que tú predicas la palabra y uno está escuchando y está diciendo, hombre, ¿cómo sabe lo que yo estoy viviendo? Hombre, ¿cómo sabe lo que ha pasado en mi vida? Eso pasa muchísimo, porque la palabra de Dios es así. Eso pasó en María, en la iglesia, de unos hermanos que bajaban las aguas, y el mensaje, y cuando salimos, ¿tú las contaste, hombre, algo mío? Digo, yo quería contarle, ¿no? Es que vamos, que me estaba diciendo, digo, sí, era el mensaje, mi vida, el mensaje. Pero él se quedó mosqueado. Claro. ¿No ves? Mira, esto es una prueba también de lo que estábamos hablando antes. Algunos se mosquean y otros caen de rodillas. Y algunos caen de rodillas, sí. Pero Dios sabe, es la palabra de Dios, pues aquí está igual, ¿no? Y ella dice, profeta. Tú eres un profeta. O sea, porque le está diciendo realmente todo lo que es su vida. Me parece que tú eres profeta. De hecho, esta mujer después hace que él vaya. La calentó y ella fue al pueblo a cortarle. Mira, sabe todo lo mío, vamos. Sí. Y Jesús llega y se cayeron días.
y hay un avivamiento allí, un despertar, y ahí en aquel poblado fue algo tremendo. Es la curiosidad de que el pueblo judío está dividido por los samaritanos porque no quieren ningún tipo de trato con ellos, que le hacen el rodeo al territorio. ¿Cómo se muestra el Señor? Y le dice, yo soy el pueblo contigo. No le digo nada, no, sino que sale corriendo. Sí, sí. Es que además, una mujer que no se hablaba o que intentaba evitar a su pueblo, porque lo que iban era matar a las chazos. Claro. Y ahora sale corriendo a explicarle a todo el mundo lo que Digo. Sabiendo que judíos y samaritanos no tenían entre ellos relación. Sí, no, pero era su pueblo, ella buscó la hora de no Sí, pero cruzarse, él es ¿no? judío. El Señor No, es ya, judío. pero es cuando ya le dice, el que está hablando contigo es el Cristo. Sí, sí. Sale corriendo y no tiene recado. acá se viene en la palabra, tiene su porqué. Sí. Tiene su porqué. No son cosas caprichosas. No. Son cosas que están ahí porque tienen que estar. Con sabiduría. Sí. La sabiduría de Dios. Mira lo que dice en Juan, en el capítulo 6. Juan, capítulo 6, versículos 14 y 15. Juan 6, 14 y 15. Alguien que no haya leído. ¿Cómo lee? Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte del Señor. Muy bien. Fijaros que este texto lo vimos cuando estuvimos viendo que Jesús es el rey. Y aquí cuando Jesús ve que quieren apoderarse de él para hacer el rey, él se va. Porque él no era su reino, no era este mundo. Pero fijaros que aquí, que después de la multiplicación de los panes y los peces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta. Fijaros cómo lo nombra, es algo precioso. Este verdaderamente es el profeta que había de venir. Es decir, el profeta otra vez, volvemos al principio, el profeta que estaba profetizado en Deuteronomio. Este es el profeta que después Pedro dice, y después Esteban dice que hace referencia a Jesús. Este es el profeta que había de venir. Y en el pueblo había una expectación de que iba a ocurrir algo, de que iba a venir alguien, y ellos pensaban, si este hombre ha venido, como vimos antes también, era capaz de levantar la vida a una niña, a un niño, y después hace una señal como esta de la multiplicación de los panes y los peces, la gente que eran instruidas, que estaban enseñadas en la sinagoga, que iban a la sinagoga, que sabían la historia del Antiguo Testamento, pues la gente misma dice, este es el profeta que se decía, este es el que había de venir. Lo que pasa es que todavía estamos en la oscura, todavía no llegaron a entender plenamente, eso va a ocurrir después, no llegaron a entender plenamente lo que era realmente la función del profeta en Jesús, pero ya lo estaban viendo. Yo muchas veces me he puesto a pensar, Señor, ¿cómo sería yo si no hubiera estado en el tiempo que tú estabas en Israel? Porque estuvo en muchos sitios, ¿no? En muchas ciudades. ¿Cómo hubiera respondido yo? ¿Cómo te hubiera seguido yo? ¿Hubiera sido de las que te hubiera seguido? ¿Cómo? Porque muchas veces hablando con mi hija Maika dice, mamá, no creo que nosotras fuéramos de las que crucifican. Le digo, no, yo no lo creo, Maika. Digo, pero tenemos que tener cuidado y ocuparnos de nuestra salvación, porque es que en un momento dado podemos revelarnos. Digo, y estas personas que vieron al Señor, los milagros que hizo, que vieron, y mira cómo después le dieron la espalda a algunas personas. Digo, hay que tener cuidado. Y es verdad, digo, yo muchas veces lo he pensado, ¿cómo sería yo en aquel tiempo, Señor? Pues a lo mejor esta es una buena pregunta que nadie puede responder, Claro. porque no podemos estar. Pero es cierto que sabiendo lo que sabemos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y somos nosotros, y somos un pueblo rebelde, y tenemos un corazón endurecido, y somos pecadores. Fíjate lo que acabamos de leer. Ellos veían que era el profeta y apresaron. Lo que pasa es que querían hacerlo rey. Y el rey del Señor, rey del rey y señor del Señor, y lo entendemos. Pero ellos se quedaban cortos. El Señor quiere ser rey hasta donde ha alcanzado lo que hoy nosotros.
para todo el mundo, no para solo para su pueblo. Yo creo- Salió cuando Nínive, que el otro decía que no, que se quitó del pelo. Si el Señor se muestra así. Había que entenderlo de aquella manera, y no lo había entendido. Yo creo que eso fue en cierto modo lo que le pasó a Judas. La decepción que se llevó es que él creía que Jesús iba a ser rey y que él iba a estar de tesorero del rey. Iba a estar, y cuando vio que no, que lo tenían ya por todas partes vigilado, por todas partes. Pero no solamente Judas. Judas, digamos que fue ya el extremo del extremo, porque ya Judas llegó ya a un momento en que ya... Pero los propios hijos de Zebedeo le dijeron, cuando venga en tu reino, nosotros queremos un ministerio, un ministro, queremos ser ministro, uno de derecha y uno de la otra de izquierda. Y la propia madre metió baza para que eso ocurriese. No solamente ministros, querían ser vicepresidentes. A tu derecha o a tu izquierda. Y la madre ahí diciendo a Jesús, porque lo que tenían ellos efectivamente era la idea del Mesías prometido que iba a salvarlos del Imperio Romano y le iba a devolver el esplendor que tenían de los tiempos de David y de Salomón. Eso no ocurrió, pero lo que tenían en mente. Claro, lo de Judas ya fue un extremo, lo de Judas ya fue en una situación en la que el hombre ya se... Pero, y Santiago y Juan, porque estuvieron viendo con el paso del tiempo el Señor lo fue transformando. Pero lo que querían, ellos estaban pensando eso, está ahí como vicepresidente del gobierno, ahí los dos y su madre aplaudiendo para estar allí. Menos mal que el Señor fue haciendo su obra y ellos fueron se convirtieron, en vez de ser hijos del trueno que vaya el temperamento que tenían, se convirtieron en corderitos. Y el texto que hemos leído antes, el primero que muere es Santiago Mayor. Judas puede ser un prototipo de la persona que escucha el Evangelio, que se ilusiona, pero que después deja al Señor, que no sigue asistiendo a la iglesia, que no, incluso puede llegar hasta bajar a las aguas, pero después puede ser un prototipo así Judas, porque Judas vio todos los milagros que enseñó. Judas era prototipo de el perfección. hombre malo dice Judas, porque ya los mismos diccionarios lo dicen, hombre malo Judas. Y entonces yo creo que ese nombre no se lo quita nadie. No me imagino. De hecho, Que no se lo pone nadie. a los Judas, en la fiesta de San Juan, los queman. Los Judas son los muñecos esos de... Judas es porque aquí decimos, hablamos así, pero son Judas. Pero ya es uno. Sí, pero bueno, O lo quieren poner como poner con el pueblo, porque Casadiche creo que era, ¿no? en muchos pueblos. Uno y el último fue el Y decían hasta el libro, Pero claro, esas son maneras de hacer. sí, yo creo que en el caso de que tú estás comentando, Carmen, se puede entender como un prototipo, pero también se puede entender de otras maneras también. Se puede entender, pero... Todo lo que vio Judas, porque vio todos los milagros, No todo lo que solamente hizo el vio. Señor, cómo hablaba, cómo se portaba, y cómo También Pedro estuvo tan cercano, lo negó y lo estaba viendo y se arrepintió. Esa por ahí. Esa es la diferencia. Porque nosotros pecamos y nos arrepentimos, ¿sabes? Pero Judas fue la conciencia que no la dejó. De todas formas es interesante porque Jesús mismo nos habla de este prototipo. De este tipo. Jesús cuando habla de los 4 terrenos, Jesús está mencionando que de esos 4 terrenos, uno es el que permanece. Uno es el que permanece. Y tú vas, el agricultor va echando, pero después el primero está un tiempo, ¡pum! Y viene el diablo, le quita y se va. El segundo no echa raíces y tal. Entonces, Jesús mismo está dando el prototipo. Y es verdad. O sea, que como todo lo que Jesús enseña, tú ves gente que viene a las iglesias y por una causa o por otra, se van. Y tú ves a gente que siguen fieles a pesar de terremotos y de cosas que ocurren, siguen fieles. ¿Por qué? Porque es el cuarto terreno. Sí, es verdad, se puede pero la diferencia, como muy bien ha dicho, es que se arrepintió. Pero que Judas no solamente vio los milagros que hizo Jesucristo. Hay un momento en que Jesús envía de 2 en 2 a hacer milagros a los... Y participar. Y entre ellos está Judas. Y entre ellos está Judas. O sea que él participó. Lo que pasa es que algo había dentro de él
Avaricia y Satanás. Sí. Porque Satanás entonces, Entró en él. entró en él. Y él permitió que entrara, porque el Satanás no entra en cualquiera, no entra en nadie si no se lo permite. Sí. Mm. Te puede tentar. Hay Sí. ciertas cosas que van abriendo huecos para que pueda entrar. Sí, sí. Fijaros, hermano, que hemos visto, ya para terminar, hemos visto que Jesús es el profeta. Y hemos visto varios textos que nos hablan de Jesús como profeta. Pero este estudio estaría incompleto si al final nos quedamos en una situación, bueno, ¿y qué función tenía un profeta? Estamos hablando de Jesús como profeta, pero ¿qué función tenía un profeta? ¿Qué es lo que tenía que hacer un profeta? Anunciar las buenas nuevas. Un guía, anunciar las buenas nuevas. Declarar de parte de Dios al pueblo lo que Hablar la palabra Dios de Dios. quería que hiciera. Eso es. Es interesante porque fijaros que igual que hemos visto que los sacerdotes, igual que los sacerdotes tenían muchas funciones, pero básicamente eran dos, los sacerdotes tenían muchas funciones, pero básicamente eran tres. Eran tres las funciones que tenían los sacerdotes. Una era enseñar la palabra de Dios. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Los profetas comenzaban sus predicaciones, su enseñanza, así dice el Señor. Entonces, una de las funciones que tenían los sacerdotes era enseñar la voluntad de Dios. Y lo vemos continuamente. Enseñar la voluntad de Dios y predicarles al pueblo la voluntad de Dios. Esto es lo que hace Jesús. Yo he venido para hacer tu voluntad. Y Jesús enseña la voluntad del Padre como profeta que era. La segunda función que tenían los profetas también era, y de ahí viene que hay mucha gente que está confundida con esto, que piensan que los profetas solamente eran personas que profetizaban del futuro, que decían cosas del futuro, acontecimientos del futuro. Y es verdad, o sea, los profetas anunciaban la voluntad de Dios, predicaban la voluntad de Dios al pueblo y profetizaban acontecimientos que iban a ocurrir en el futuro. Y eso lo encontramos en muchos. Daniel profetiza las 70 semanas, profetiza la estatua que va, y Jeremías profetiza que el pueblo de Israel iba a ser cautivo 70 años. Es decir, ahí los profetas también te decían lo que iba a ocurrir, ¿no? Jesús vemos lo mismo. Jesús profetiza lo que va a ocurrir y los acontecimientos futuros de lo que va a pasar. Y ahí tenemos el mensaje, por ejemplo, en Mateo 24, de todas las cosas que van a ocurrir antes de que Jesús venga por segunda vez. La tercera función que tenían los profetas también era, y eso es una parte importantísima de su llamamiento, era llamar al pueblo al arrepentimiento. Llamar al pueblo al arrepentido. Los primeros capítulos de Isaías son capítulos de Moisés. El primer capítulo de Isaías es un llamado al arrepentimiento del pueblo. Pero no solamente Isaías, lo hace Jeremías. Todos los profetas. Saúl, hasta todos los reyes, todos los profetas decían lo que estaba mal hecho. Porque el pueblo se desviaba cada 2 por 3. Y el pueblo estaba con la idolatría, con el paganismo, y cada 2 por 3, y Dios levantaba a un profeta para llamar al arrepentimiento al pueblo. Así que fijaros que había más, pero esas 3 funciones eran 3 funciones importantísimas que hacían los profetas: enseñar la voluntad de Dios, predecir acontecimientos del futuro y llamar al pueblo al arrepentimiento. Y esto lo siguió haciendo de manera tremenda y maravillosa Jesús de Nazaret, el profeta por antonomasia. Termino con una frase de un comentarista que a mí me encantó, que dice así, uniendo el estudio del rey y el estudio del sacerdote con el profeta, dice: Cristo debía ser profeta para salvarnos de la ignominia del pecado, sacerdote para salvarnos de la culpabilidad del pecado, y rey para salvarnos del dominio del pecado. ¿Y rey para qué? Para salvarnos del dominio del pecado. Cristo debía ser profeta para salvarnos de la ignominia del pecado, sacerdote para salvarnos de la culpabilidad del pecado, y rey para salvarnos del dominio del pecado. Amén. Amén. Pues